Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. Ahora, siempre que dice la Biblia, aconteció 8 días después de estas palabras, tienes que decir qué palabras, o sea, de qué está hablando Lucas, quien escribió este evangelio. Acuérdate, Lucas es un médico, es un historiador. A él le importan los tiempos, qué se dijo, cómo se dijo, el contexto en el que se dijo. Y una de las cosas que dijo Jesús, y lo vimos, la estudiamos hace una semana, es que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y eso es muy importante, seguir a Jesús es de manera voluntaria. Tú no puedes obligar a nadie, y de hecho, si te das cuenta de todas las religiones del mundo, una de las cosas que hace el cristianismo es que el cristianismo no llega y es impuesto, sino el cristianismo es de manera voluntaria. Los musulmanes, por ejemplo, si tú no te vuelves musulmán, pues te vuelves un enemigo realmente de ellos, ¿no? Y el cristianismo no, el cristianismo, quien no se vuelve cristiano, no es un enemigo del cristiano, sino el cristiano tiene el deber de amar a esa persona y amar a su prójimo, como al samaritano, ¿no? Que Jesús da esa parábola. Y entonces Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y deja de seguir tus deseos egoístas y pecaminosos, y tus pasiones, y tus sueños, y tus ideales, y tus opiniones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, en el Imperio Romano, tomar la cruz, hoy vemos, o sea, cuando ponemos una cruz en el Facebook, ¿no? Para decir que eres cristiano, o en Navidad ponemos la cruz, o en Semana Santa hablamos de la cruz, o te cuelgas una crucecita tú aquí, pues eso ya está muy hecho a la idea, ¿no? De este hemisferio, pero realmente en el Imperio Romano en ese tiempo la cruz era sinónimo a muerte. Y entonces Jesús lo que está invitando es eso, a morir a ti. Entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y una de las cosas que él dice es que quien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Quien me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y otra de las cosas que dice Jesús es quien está en contra de mí, realmente está en contra del Padre. Y si tú quieres salvar tu vida, ahora esto de salvar tu vida es no quiero que nadie toque mi vida, yo quiero seguir igual, quiero seguir viviendo de la misma manera, que nadie me diga cómo vivir, que nadie me diga qué hacer, yo no necesito a Dios en mi vida. Entonces, si tú quieres salvar tu vida, dice Jesús, la perderás, pero quien pierde su vida por causa de mí, la ganará. Y entonces está hablando Jesús de ¿qué? De vida eterna, de tener algo que solamente Él te puede dar. Ahora, si lees, y yo me he puesto a pensar mucho en eso, ¿no? En su invitación, porque realmente si tú y yo hiciéramos una invitación para seguir a Jesús, dirías, no, pues, y cuando invitas a alguien a la iglesia, no le dices, oye, te invito a la iglesia, pero te tienes que morir a ti mismo. Te invito a la iglesia, pero ya está acabada tu vida como hasta hoy la llevas. O sea, ya tienes que cambiar de manera radical. Y no hacemos ese tipo de invitaciones. ¿Qué invitación haríamos? No, pues tienes que venir a la iglesia, te invito, tu vida va a cambiar, o sea, todo va a mejorar, se va a poner mejor la cosa y todo. Y Jesús realmente nos ama tanto que nos dice la verdad, o sea, tal como es. Ahora, lo que va a suceder a continuación, ¿no? Después de una semana que está diciendo estas cosas, Jesús va a dar una lección y nos va a enseñar que no todo en el Evangelio es morir, no todo el Evangelio es sufrir, no todo el Evangelio es perder tu vida, sino hay algo mucho más y hay algo mucho mejor. Entonces, cuando Él está haciendo la invitación y pone las condiciones, eso no es todo, sino hay algo más que Él está ofreciendo al decidir nosotros seguirle. Entonces es bien importante poner atención a estas cosas. Y entonces, ¿qué palabras dice al final? Versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, entonces están los 12, acuérdate, sus 12 discípulos que son los apóstoles, y entonces hay algunos de los que están aquí, no todos. Entonces Jesús deja claro, no todos ustedes, pero algunos de ustedes, y vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que solamente son 3 de ellos, que es la promesa específica para ellos,
que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora aquí, no gustarán la muerte, Jesús, ya no usamos eso de gustar la muerte, pero Jesús está diciendo, algunos de ustedes no probarán la muerte o no morirán sin antes ver el reino de Dios. Y entonces eso es lo que les va a pasar a ellos más adelante. Otra sinónimo de ver el reino de Dios es ver el esplendor de Dios. Y me gusta mucho traducirlo de esta manera por lo que viene a continuación. Entonces Jesús le está haciendo esta invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierde su vida por causa de mí la ganará. O sea, estás obteniendo algo. Quien se avergüenza delante de mí, delante de los hombres, yo me avergonzaré del Padre delante de ustedes. O estás con Jesús o estás contra Jesús. O sea, como que no hay medias tintas. Jesús lo que está diciendo es o todo o nada. O sea, o estás o no estás conmigo. Y entonces sí, como que nos lleva a tomar una decisión en nuestra vida. Ahora, acuérdate, ellos están pensando estas cosas, negarse a sí mismo, tomar la cruz, morir, sufrir, seguir a Jesús. Y Jesús está diciendo a dónde va a ir. O sea, yo voy a morir, yo voy a padecer, yo voy a sufrir. Pero siempre dice, pero al tercer día voy a resucitar. O sea, está dando el evangelio por completo. Y tenemos que tener cuidado que cuando estamos estudiando las escrituras no nos quedemos en el sufrimiento y en el dolor, no, porque entonces sería muy deprimente ser cristiano, sino vayamos un paso más, que es el esplendor, que es la gloria de Dios, que es lo que sigue, ¿no? Después de la muerte de Jesús en la cruz, viene la resurrección y viene la ascensión. Y una de las cosas que dice Jesús a sus discípulos justo antes de ascender es: yo estaré con ustedes. Y entonces deja esa promesa, y esa promesa no solamente es para ellos, sino es para nosotros también. Y entonces les digo la verdad que algunos de los que están aquí no gustarán o probarán o morirán hasta que vean el esplendor del reino o el reino de Dios. Ahora sí, versículo 28, aconteció como 8 días después, es como que aquí decimos, más o menos como una semana después. Entonces esto sucede, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, sus 3 íntimos. Ahora dice, ¿y por qué tenía sus consentidos Jesús? Bueno, no sabemos si eran sus consentidos, pero sí eran los más problemáticos. Y, o sea, Pedro es un bocón, Jacobo y Juan les decían los hijos del trueno, imagínate. Entonces Jesús, una de las cosas que yo he visto que hace es que a los más difíciles y problemáticos y rebeldes y así, duros de roer, más cerquita de él. Y por eso estás aquí, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, o sea, a mí me queda clarísimo que Él me llamó al ministerio y a ser pastor para ponerme correa corta. Y así, entonces, o sea, si yo falto a la iglesia un domingo, todo el mundo se da cuenta. Y si no fuera pastor, pues nadie se daría cuenta, igual estaría perdido todavía. ¿Te das cuenta? O sea, como que Él va haciendo eso con nosotros. Entonces vale la pena servir y que otros te conozcan y te comprometas y puedas o sea, rendir cuentas de tu vida. Parte de eso es la comunidad cristiana. Y entonces ahí tienes a Jacobo, a Juan y a Pedro y subió al monte a orar. Ahora no sabemos qué monte, realmente las escrituras no dicen, realmente no importaría, pero algunos dicen que es el monte Tabor. El monte Tabor está al sur de Galilea, muy cerca de Galilea, pero acuérdate que lo que acaba de suceder aquí es que Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y unos dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús, y esto es en Cesarea Filipos, hay 2 Cesareas en Israel, uno es al sur, pegado a la costa, es Cesarea Marítima, que es donde Pablo estuvo arrestado por 2 años antes de ser llevado a Roma. Y Cesarea Marítima era para los políticos de Roma como Las Vegas de hoy. O sea, se sentían incómodos, tenían su fortaleza en Jerusalén, al lado del templo, para ver que todo estuviera bien y había soldados y todo eso, y ahí pasaban cosas, era como el palacio municipal, pero ahí no se sentían cómodos por los judíos, por toda la espiritualidad que estaba pasando ahí, por la santidad que podías
tener en el ambiente. Y entonces ellos, en vez de estar ahí, deciden pasar tiempo, vamos a ir los fines de semana en Cesarea Marítima, donde tienes una librería, tienes un hipódromo, entonces imagínate, ahí se ponían a apostar a los caballos, y tienes un teatro romano. Pero lo que sucede que Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y dicen, Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Esa es la pregunta importante. Eso es en Cesarea de Filipos, al norte de Israel, cerca del monte Hermón. Entonces algunos dicen que esto es en el monte Hermón, es una de las montañas más altas de Israel. Es una montaña muy hermosa, muy alta, donde en el invierno se llena de hielo y de nieve. Es más, puedes ir a esquiar en nieve ahí. O sea, te imaginas, donde fue la transfiguración, ahí andas esquiando en nieve. Sería muy interesante eso, pero donde se deshiela, y entonces el monte Hermón desecha su agua en el río Jordán, y llega hasta Galilea. Entonces algunos dicen que este es el monte Hermón en Israel, donde Jesús se transfiguró. Por eso amamos tanto Israel. ¿Por qué? Porque Jesús caminó ahí y estuvo entre sus montes y sus montañas y sus valles, y en el mar de Galilea 3/4 partes de su ministerio caminó sobre el mar. La única vez que Jesús salió del territorio de Israel fue cuando va a tener un encuentro con esta mujer, que su hija está muy enferma, y le dice y habla esto como de los perrillos. De manera, eso lo tomaban ellos de manera despectiva, pero esta mujer dice, aún los perrillos pueden tomar migajas de abajo de la mesa de su amo. Y ella dice, o sea, con migajas de Jesús tengo. Ve qué fe de esta mujer. O sea, si tan solo las migajas de Jesús tengo. Y entonces esto Jesús lo hace porque está dando a entender que no solamente Él vino a los judíos, sino vino a todas las naciones. Y eso es en el norte, en Siria, donde hoy en día Siria quiere atacar a Israel y a Jerusalén, y todo lo que está pasando hoy, o sea, es tremendo, y tienes que tener cuidado, y nuestra posición como cristianas tiene que ser claro, nosotros estamos con Israel. O sea, no hay otra posición para el cristiano, no hay otra posición para el creyente. Una de las cosas que ha pasado con el tema de redes sociales es que viene la pandemia y te vuelves experto en virus. Y pues no eres experto en virus. Y entonces viene el tema de las vacunas, y entonces hay siempre dos posiciones: los que están a favor de las vacunas, los que están en contra de las vacunas. Pero ya se termina la pandemia, y entonces, como ya estás aburrido, viene Ucrania y Rusia y te vuelves experto en Ucrania y Rusia. Y entonces unos están a favor de Ucrania, otros están a favor, cuando antes no sabían que existía un país que se llamaba Ucrania. O sea, no tenían ni la menor idea. Y ahorita hay gente que, o sea, sucede lo de Israel y lo de Gaza y lo de Hamas, y no tienen idea, y nunca habían visto y nunca se habían interesado de dónde está Gaza y qué es Gaza y cuál es la historia de Gaza y cuál es el contexto, pero de pronto ya están tomando una posición, y nuestra posición sí tiene que ser clara: estamos con Israel. Ahora déjame decirte por qué. Porque lo que sucedió hace una semana aproximadamente es que estaban celebrando los judíos la fiesta de Sukkot, que es lo que estudiamos, tabernáculos, ¿ok? Y era Shabbat, y justo en ese tiempo Hamás decide atacar, o sea, de manera deliberada y de manera planeada. Ahorita ya salió con inteligencia que lo llevan planeando ya desde hace varios, no meses, sino años, y tienen ayuda de los aliados. Entonces está inmiscuido Siria, está inmiscuido Jordania, está inmiscuido Irak, Irán, todo eso está pasando. Ahora tú dices, ¿cómo puede ser que con tanta inteligencia de los israelitas, que tienen muy buena fama, pasó eso y no se dieron cuenta? Bueno, lo ves y tienes que saber una cosa, que los noticieros omiten que hay un Dios, y que Él es soberano, y que Él controla absolutamente de todas las cosas. Vemos muchas veces en la Biblia que los atalayas se quedan dormidos, que los atalayas se confían,
Y entonces es una llamada de atención a Israel, o sea, cuidado con confiarte y decir, una de las cosas que ellos decían es que nuestra frontera y nuestro muro es impenetrable. Y yo digo, o sea, y es un principio bíblico, quien crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuidado con pensar que ya la libraste, que ya la hiciste, que no, o sea, tienes que saber, el enemigo está ahí. Y el enemigo quiere derrotarte y tienes que estar firme y tienes que estar atento y tienes que estar despierto y tienes que estar con los ojos bien abiertos. Como creyente no te puedes quedar dormido. O sea, es una batalla real y la batalla que nosotros vivimos es diaria y es espiritual, como ellos, nada más que ellos en una geografía y en un territorio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Gaza es una franja, y de hecho ves en el mapa y es una franja. Tienes una calle que puede cruzar desde el norte hasta el sur. De un lado tienes el mar Mediterráneo, del otro lado tienes Israel y en el sur tienes Egipto. Entonces no tienen a dónde ir si no es a través. El mar no pueden ir, se ahogan y no hay puerto y no hay barcos y no hay nada, no hay aeropuertos, no hay trenes. O sea, simplemente ellos están ahí. Ahora ellos dicen, es que es como una prisión y yo pregunto, ¿y quién los metió ahí? Ellos mismos. Ellos decidieron que jamás gobernara su territorio y que no Egipto y que no Israel. Ahora, una de las cosas que está pasando con propaganda política, y eso se está usando en las redes, y la ONU está siendo usada por eso, es que es inhumano que Israel les haya cortado el suministro de agua, de electricidad y de comida. Pero piensa bien esto, Entonces, ¿quién les estaba dando luz, comida y agua? Israel. Y entonces, ¿cómo puede ser que ellos ataquen a Israel? Tengo un amigo que está muy conectado ahí en Israel y me estaba platicando que en el sur de Israel, en el norte de Gaza, que son fronteras, acuérdate, todo es un desierto, ¿ok? No se da la agricultura, no se da. ¿Y qué es lo que hicieron? Grandes mentes en Israel hicieron un invento para que puedan hacer agricultura en el desierto. Y los de Gaza no tienen dinero. Israel lo que hizo es que justo en la frontera entre Gaza y Israel, ahí donde están esos muros, del lado de Gaza, les pusieron esa tecnología para que ellos pudieran sembrar, les dan agua para sus sembradíos, les enseñaron cómo hacerlos y a través de eso se están alimentando. Pero ¿qué es lo que sucedió ahora? No todos los que viven en Gaza son Hamás, aunque ellos escogieron Hamás, son palestinos, ¿ok? Pero ¿qué pasó hace una semana? Irrumpieron el muro, cruzaron la frontera por tierra y por parapentes con armas largas y fueron contra familias, contra jóvenes en un concierto, contra ancianos y contra niños. Bebés, o sea, bebés decapitados. Familias quemadas. No estamos hablando de guerra, eso no es guerra. Guerra es un soldado contra un soldado con un propósito particular estratégico, defensa o ofensa. Esto es terrorismo. Si eso nos pasara en nuestro país y de Guatemala cruzan terroristas y llegan a tu casa en Veracruz y enfrente de ti asesinan a tu hija, eso es maldad. Eso es satánico. Eso, y como cristianos tenemos que decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Y esto que sucedió, lo único que hace ver lo que tantos años ha estado diciendo Israel y el mundo ha querido no ver, que lo que está pasando ahí son hombres y mujeres que quieren acabar de manera radical con los judíos, como sucedió en el Holocausto. Y uno de los dichos que tiene Israel es nunca más. Nunca más nos va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Cuando hay gente que quiere abandonar Israel, y está bien, no los culpo. Hay familias con niños chiquitos, con ancianos, con gente enferma, pero hay gente judía que quiere abandonar Israel. Hay gente de todo el mundo que está recibiendo un correo electrónico, un mensaje de texto en su celular y está diciendo, necesitamos que vengas a pelear por Israel, y está consiguiendo cómo llegar en avión al aeropuerto de Tel Aviv para luchar por su nación.
Ahora, lo que sucedió hace una semana, el gobierno de Israel se puso a la defensiva. ¿Por qué? Porque él estaba recibiendo el golpe, él estaba recibiendo las proyectiles y los balazos, todo. Y ahorita, ¿qué es lo que van a hacer? Están tomando la decisión de no quedarse ahí, porque eso es lo que han hecho por años, desde el 2015, estar simplemente a la defensiva, cuidando con el domo de hierro, ¿okay? Que no pasen, que no vengan contra nuestros jóvenes, que no caigan los misiles en los parques y en las escuelas y en los hospitales. Pero ahorita están diciendo, si dejamos pasar esto y no vamos a la ofensiva, vamos a seguir viviendo así y otra vez nos va a suceder. ¿Y qué están diciendo? Nunca más. Y entonces están cruzando ellos ya las fronteras, ya les dieron unos días para que los que no tienen nada que ver con Hamás salgan del territorio, pero ¿qué está sucediendo? Están tan adoctrinados que no se van del territorio y que prefieren morir por Hamás. ¿No? O sea, aquí ni siquiera están metiendo a Dios. O sea, es por estos grupos terroristas. Entonces, nuestra posición es: vamos a orar por Israel, vamos a orar por Jerusalén, vamos a orar por todas las familias que han perdido a alguien. Vamos a pedirle a Dios que sea soberano sobre todo lo que está sucediendo ahí o sea, poner nuestra posición fija. Eso fue maldad, eso fue crueldad, eso es completamente satánico. Y nosotros estamos a favor de la justicia. Ahora, si te das cuenta, una de las cosas que pasan es que luego sacan la bandera estos grupos, ¿no? Y justicia, no, justicia para Hamás, justicia para los palestinos, y muchos de ellos son ateos. Y yo digo, ok, tú como ateo, ¿qué puedes decir que está bien y que está mal, y qué es justo y qué no es? O sea, ¿cuál es el estándar? ¿Quién pone ese estándar? Y entonces ahí mismo ellos tropiezan con estas ideas. O sea, ¿qué podemos decirle a un papá que perdió a su niñita así degollada por Hamás? Ahora, un ateo no tiene la solución para el problema del dolor y de la maldad. No hay solución. Es, pues qué mala onda, te tocó así la suerte mal. Ya. O sea, qué mal que te sucedió. Ahora, algunos de los ateos dicen, es que el Dios cristiano es tirano porque Él te quiere decir qué hacer, cuándo hacer, por eso niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. O sea, es un tirano Dios. Y yo digo, no, realmente no es un tirano, porque Dios hizo hombre y vino a vivir el dolor de la humanidad. O sea, se identificó con nosotros. Y no solamente eso, sino que lo que hace el ateo, lo que propone es, ok, ya sufriste mal, sufriste impunidad, sufriste injusticia, ya llegó Hamás, ya secuestraron a tus hijos, ya violaron a tus hijas, ya las mataron, ya los calcinaron. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener 80 años y vas a morir y ahí se acabó la vida. Y yo digo, eso es tirano, ese pensamiento es tiranía. Cuando el cristianismo lo que propone es lo que te ha pasado, Dios lo está viendo y Dios es justo. Y aún después de que mueres, hay retribución para el que hizo daño y hay justicia. Ve qué diferente propuesta una de la otra. Y entonces Jesús sube al monte a orar, versículo 28, versículo 29, y entre tanto que oraba, entonces no solamente ora un momento, sino ora y ora. O sea, es como Jesús toma una velada de oración con Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, una de las cosas que vamos a ver que suceden aquí es que, igual que en Getsemaní, Jesús escoge a Jacobo y Pedro y Juan. Jesús está muy angustiado porque sabe lo que le va a pasar, sabe los sufrimientos, ya él sabía, él es Dios, Él está anunciado estas cosas, Él decidió venir a morir por nosotros, Él decidió sufrir, pero lo que más le angustiaba a Jesús en Getsemaní no era el dolor físico, sino era que la separación entre Dios y Él, porque Él iba a sufrir lo que tú y yo deberíamos de sufrir, una separación eterna con Dios, y Él lo sufre por nosotros para que nunca quedemos abandonados por Dios, para que siempre tengamos comunión con Él. Eso es muy importante entender. Y entonces Jesús, y la Escritura dice que Él como a un tiro de piedra. Ahora dices, ¿cómo es eso? Bueno, pues agarra una piedra y aviéntala así.
Y donde caiga ahí, Jesús se para y se postra, pone su rostro en la tierra y está orando al Padre. Y les dice a sus amigos, Jacobo, Juan y Pedro, por favor, oren un momento conmigo. ¿Y qué crees que sucede? Se duermen. O sea, no, y tienes a Pedro. Pedro, aunque todos estos te nieguen y te abandonen, yo siempre voy a estar contigo. Y Jesús dice, bueno, está bien. Ora tantito conmigo. Y no puede ni eso. Pero eso en Getsemaní era algo que Jesús tenía que pasar solo, para que nuestro héroe sea solamente Él. Y aquí también, o sea, sucede esto, los invita a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, por eso es la transfiguración. Entonces su apariencia cambió por completo y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora esta palabra aquí, resplandeciente, que usa Lucas, es un destello o un brillo refulgente usado específicamente para un rayo. O sea, cuando ves un rayo, o sea, lo tienes que ver, no se te pasa desapercibido donde quiera que estés. Y es blanco, 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 blanco. Y se ve, o sea, se ve la luz, se ve el poder, se ve la potencia. Ahora aquí la transfiguración no es de que una luz externa vino hacia Jesús y lo alumbró, sino es que esto interno salió de Él. Por un momento Él reveló quién era Él a sus más íntimos discípulos, a Juan y Jacobo y Pedro. Es como si Él se hubiera cubierto con un tabernáculo, como una tienda de campaña, y de pronto cuando está orando en el monte les quiere enseñar algo. ¿Qué les quiere enseñar? Ya les dijo una semana antes, ustedes van a ver el reino de Dios o el esplendor del reino. Y entonces lo que Jesús hace es que se descubre por un momento y ellos pueden ver lo que realmente es Jesús, el esplendor del reino. Jesús es el esplendor del reino. Y entonces están viendo eso. Acuérdate, no es algo externo, sino es algo interno, es algo que viene de Él. Su apariencia de su rostro se hizo otra, sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces esto nos habla que la Biblia dice que hay vida eterna. O sea, Moisés muere en el monte. Y después Judas dice que Satanás estuvo contendiendo por su cuerpo y al final Dios ganó y es llevado con él. Y Elías no muere, Elías es arrebatado por Dios. Y entonces tienes estos dos, que Moisés representa los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que está hablando de la ley. Entonces está de pronto Moisés representando la ley, los primeros 5 libros, la revelación de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia, y después incluyendo la creación, Génesis. Entonces tienes Génesis, Levítico, Éxodo, Deuteronomio y Números, y después tienes a Elías representando a los profetas. Entonces la suma de los 5 libros de la Biblia más toda la suma de los profetas de la revelación de Dios del Antiguo Testamento, la ves en Jesús. Jesús es el resplandor de las Escrituras mismas. Y entonces ahí está. Tienes a Moisés, tienes a Elías y tienes a Jesús en el monte, en esta reunión de oración. Y versículo 31, ahora Moisés y Elías van a tener en el futuro, proféticamente, Apocalipsis capítulo 11, Moisés y Elías van a ser los evangelistas del pueblo de Dios. O sea, una de las cosas que ves, o sea, ¿por qué puedes decir que la iglesia no es una institución humana, sino es un invento de Dios? Es porque viene del judaísmo y el judaísmo todavía va a tener su revelación al final de los tiempos con Moisés y Elías llevando el evangelio. Ahora dices, ¿cómo lo van a llevar a todo el mundo? Bueno, no todo el mundo ya tiene un aparato electrónico en su mano. O sea, te imaginas, va a ser mucho más fácil de lo que pensaban en el primer siglo. Y entonces tienes a Moisés y tienes a Elías y está Jesús. Está
aparecieron rodeados de gloria. La gloria no proviene de Moisés y la gloria no proviene de Elías. Es muy importante, porque hay gente que comienza bien con Jesús y de pronto se vuelve cristianos mesiánicos, que entonces ya todo es los profetas más la ley, y de pronto quitan primero es Jesús, profetas y la ley, y de pronto quitan a Jesús y ahora son profetas y la ley, y de pronto quitan a los profetas y ahora solamente la ley. Y ahí no está la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, y la revelación del esplendor de Dios está realmente en Jesús. La ley y los profetas estaban apuntando a Jesús. Entonces eso es un dato muy importante. Entonces está Elías, está Moisés, y aparecieron rodeados de la gloria, y ¿de qué hablaban? Muy importante. O sea, si de algo tenían que hablar de algo muy importante. Y dice, y hablaban de su partida. Y esta palabra partida aquí es éxodo. Hablaban de su partida, de su éxodo es salida, es sinónimo a muerte. Estaban hablando de la muerte de Jesús. Entonces no hay tema más importante para ellos en ese momento que la muerte de Jesús en el Calvario. Y la muerte de Jesús, acuérdate, no era el fin de todo, sino era el paso ¿a qué? A la resurrección, pero era lo que lograba nuestra salvación, su muerte y su resurrección. Entonces están hablando de eso, del éxodo de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Me encanta Pedro, Jacobo y Juan, porque Jesús los invita al monte. Está fresco, no hace calor. Una botita de agua, por favor. Ya, aquí tengo, gracias. Entonces chequen eso, Está Pedro, Jacobo y Juan. Jesús está orando. Viene la transfiguración y mientras Jesús está orando, ellos ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Nunca te ha pasado que estás orando y estás, Señor, yo te pido, te ruego que cambies mi corazón, te pido por esta situación en mi vida, en mi matrimonio y todo, y te acuerdas de algo, me acuerdo de algo que tengo que hacer y unos pendientes que dejé, y de pronto ya te duermes y al día siguiente amaneces y dices, no estaba orando. Y ahí tienes a Jacobo y Pedro y a Juan, totalmente con sueño, pero pasa la transfiguración y mira lo que sucede con ellos. Versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos cuando vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Yo digo, Pedro. Pedro se entusiasma de lo que está viendo. Es algo que lo deja en shock, es algo increíble. Está viendo como rayos de luz que están saliendo de Jesús. Pedro está viendo lo que no había visto, el resplandor de Dios en la faz de Jesucristo. Y de pronto Pedro se emociona tanto que tiene que decir algo y dices, Jesús, qué bueno que estamos aquí. Y Jesús, pues sí, yo te invité. Me encanta Pedro porque si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho algo peor. Es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces Pedro se le ocurre una gran idea en ese momento de mucho shock y dice, aquí que estamos en el monte y está fresco y está muy bonito, ¿por qué no hacemos 3 casas de campaña y aquí nos quedamos a vivir? Así, el esplendor del rey, está Moisés, está Elías. Ahora, ¿por qué dice que Pedro no tenía idea de lo que decía? Porque
esta idea de quedarnos aquí, lo que Pedro está proponiendo a Jesús es de qué estaba hablando con Moisés y con Elías, de su muerte. Está diciendo, ¿qué tal que nos quedamos aquí y ya no vas a morir? Y otra tontería que se le está ocurriendo a Pedro está poniendo a Jesús en el mismo rango que Moisés y Elías. Y así, y totalmente fuera de lugar. Entonces ahí está. No sabiendo lo que decía, versículo 14, y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Entonces Dios interrumpe a Pedro. Entonces Pedro está hablando y está diciendo y así, ay, qué bueno que estemos aquí, ¿por qué no hacemos 3 casas de campaña? Ya nos quedamos a vivir aquí y ya no, o sea, ¿para qué vamos allá abajo al valle? Donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay decepción, donde hay traición. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Y mientras él decía esto, vino una nube que es la Sequiná, es la gloria de Dios que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube, y vino una voz desde la nube, es la voz de Dios, es la gloria de Dios. Entonces tienes en un momento el resplandor de Dios en la faz de Jesucristo y tienes el resplandor de Dios en la nube, que es la presencia de Dios, como la veías en el Éxodo. Y entonces vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, la invitación de Jesús es radical. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, si Jesús no es Dios, no tomes ese llamado. No vale la pena negarte a ti mismo, morir y seguir a alguien que no es Dios, que no es el resplandor del reino. Y aquí lo que Dios está haciendo, o sea, Jesús pone la invitación y pone el costo de la invitación, pero te va a dar cómo sí tomar esa invitación. ¿Por qué? Porque Dios dice, Él es mi Hijo amado, Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Hijo de Dios. Entonces a Él, óiganle. ¿Y qué acaba de decir Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí. Entonces Dios dice, óile, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien salve su vida, quien niegue su vida por mí, la ganará. Ahí está. Y entonces Dios está diciendo, Él es, a Él escuchen, no le escuchen a Pedro, no escuches a ningún hombre, escucha a Dios, escucha a Jesús. Y entonces a Él, y Dios dice a Él, escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Otras versiones, dice, y cuando se fue la luz, y cuando se fueron ellos, Jesús quedó solo o solo Jesús. Me encanta eso. Y lo único que tú necesitas en tu vida es solamente a Jesús. Solo a Jesús. Y entonces quedó solo Jesús. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Entonces, bienvenidos a la vida real. O sea, vienen del monte de la transfiguración, de ver el resplandor del reino en la faz de Jesucristo, de ver a Moisés, de ver a Elías, o sea, muchas cosas como que quedaron muy claras, y de escuchar la voz audible de Dios diciendo, Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y yo entiendo a Pedro, yo también me hubiera querido quedar a vivir ahí. Pero en el cristianismo y en tu vida cristiana aquí y ahora va a haber momentos de sublime gracia, de ver de pronto el resplandor de Dios. Pero va a haber momentos donde después de ver ese resplandor tienes que bajar al valle, a vivir tu vida real, donde hay dolor, donde hay traición, donde hay dificultades, donde hay crisis económica, donde hay necesidades. Pero ya probaste algo. Probaste el esplendor del Rey. Y eso te ayuda a seguir caminando en este mundo.
Y entonces ahí está, bajan. Y una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Ahora, si tú lees esto, un doctor diría: este es un cuadro de epilepsia. Ahora, ojo, aquí el diagnóstico de Jesús es: este muchacho está endemoniado, porque echa fuera el demonio. Entonces, no todos los cuadros de epilepsia es un endemoniado, y no todos los endemoniados van a tener un cuadro de epilepsia. Es muy importante eso, hay que tener discernimiento espiritual en estas cosas. Pero entonces, simplemente el papá está desesperado, esto es lo que está pasando. Este espíritu lo toma, da voces, le sacude, le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Si subrayas tu Biblia, no pudieron. Hay cosas que tú y yo no podamos a poder. Y a veces Dios permite estas cosas en tu vida y en mi vida para que podamos acudir a Jesús, que Él sí puede todo. A veces no podemos, ya no podemos con nuestro matrimonio, ya no podemos con nuestros hijos, ya no podemos con esta situación, ya no podemos con esta enfermedad, ya no podemos con esta crisis. Y así, por más fe que tengamos, por más oración, va a haber cosas que Dios permita que nadie va a poder ayudarte, sino solamente Jesús. Y entonces, esto está pasando aquí, y ellos simplemente no pudieron. ¿Quiénes? Los 9 que se quedaron abajo, Jacobo, Pedro y Juan están arriba, estos 9 están abajo, y ellos simplemente hicieron todo lo posible y no pudieron. En medio de esta multitud es importante. Entonces están sus discípulos, están otros discípulos, están escribas, están fariseos, están gente que simplemente nada más está de mirona viendo lo que está sucediendo y la discusión y cómo están tratando de orar los discípulos por él y simplemente no pueden y no hay poder y no pasa absolutamente nada. Pero mira lo que va a hacer Jesús aquí. Versículo 41, respondiendo a Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Y dices, ¿cómo es posible que Jesús les haya dicho eso? ¿Qué no es Jesús? Todo es amor y todo. Pero, Jesús le está diciendo la verdad. Son una generación, ¿por qué no lo pueden hacer? Les falta fe. No están creyendo. Y posiblemente no se lo está diciendo al papá, el pobre papá del hijo ya tiene demasiadas complicaciones y demasiada preocupación para que le esté diciendo esto Jesús a él. O posiblemente se lo esté diciendo a sus discípulos. Posiblemente se lo esté diciendo a los escribas que nada más están discutiendo y no creen en Jesús. O posiblemente te lo esté diciendo Jesús a ti hoy. Ahora, si tú tienes este dicho de tu abuelita, ¿no? Hijito, si te dicen algo y te queda el saco. Y si tú hoy eres incrédulo, la invitación de Jesús es que seas creyente. Y si tú hoy eres parte de esta generación perversa, sin Dios, moralmente chueca, Jesús te está invitando a que pongas en orden tu vida. Entonces Jesús por eso sí dice: oh generación incrédula y perversa. Y me encanta como, lo que sigue, que dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y yo digo, mira, Jesús ha estado todos estos años conmigo y me sigue soportando y me sigue aguantando. Entonces sí, Jesús sí es paciente y sí nos soporta y sí nos aguanta y sí nos ama. Y soporta nuestras incredulidades y soporta nuestros errores y soporta nuestros tropezones. Así Él es Jesús. Cuando alguien te desespera en tu vida y dices: ay, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? Ay, ahí estás con tus rollos así. No puede ser, Rebeca. Así. Piensa, Jesús no estará diciendo eso de ti. Y como que todo cambia.
porque Jesús sí es paciente con nosotros. Entonces, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y eso está hablando con la multitud, con sus discípulos, así, y de pronto se voltea y le dice al papá, trae acá a tu hijo. Yo digo, yo quiero escuchar eso de Jesús. Ali, trae acá a tu hijo. Tú también, ¿verdad? Y tenemos que orar por nuestros hijos. Que Jesús un día diga eso. Trae acá a tu hijo. Y que Él haga algo en ellos. Eso necesitamos. En el primer servicio vino un matrimonio. La están pasando mal. Primera vez, ella 3 veces que viene, él primera vez. Está escuchando este sermón. Y viene su niñita y la dejan en Club Semilla. Y al final se acercan conmigo. Y él está completamente tocado por el Señor. Y dice, es que lo que yo necesito en mi vida es solo Jesús. Y eso es lo único que no tengo hasta hoy. Así, y completamente quebrado. Y le digo, mira, lo mejor que puedes hacer por ti, por tu matrimonio, por tu hijita, es tener a Jesús en tu vida. No hay algo mejor que puedas hacer, o sea, tomar su llamado y probar de su esplendor. Porque va a haber momentos difíciles en la vida, muy complicados, muy difíciles, o sea, de sabores, de sazones, pero si tú pruebas un poco de su esplendor, ¿qué es lo que hizo Jesús que estaba haciendo con Pedro, Jacobo y Juan? Mostrándoles un poco del esplendor de Dios, de lo que estaba por venir. ¿Para qué? Y Jacobo, el hermano de Juan, fue el primer mártir. Y yo te aseguro que nunca se le olvidó ver ese esplendor. Y cuando es el primer mártir, yo te aseguro que cuando está a punto de ser asesinado por sus acusadores, él está pensando en el esplendor de Jesús. O sea, eso es lo que sigue para mi vida, es ver eso. Y entonces no niega a Jesús. Lo que tú necesitas en tu vida y tu motivación debe ser el esplendor de Dios, el esplendor de Jesús. Y Pedro, nunca se le olvida, 2 de Pedro capítulo 1, no se le olvida que vio el esplendor de Jesús. Juan capítulo 1, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y no se le olvida en toda su vida la probadita que Jesús le dio. Y tú y yo hoy tenemos una probadita de quién es Jesús, de su esplendor, de su magnificencia, de su hermosura. ¿Para qué? Esto es en la montaña, para que cuando estemos en el valle, nunca nos olvidemos que el valle no es todo en tu vida. Hay algo que viene mucho más grande y más hermoso más adelante. Y entonces ahí está el papá y le dice, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y lo sacudió con violencia. Este es un término de box o de lucha grecorromana. Y el demonio ya sabe que va a ir con Jesús y ya sabe que está perdido el demonio, que no tiene que hacer nada en contra de él. ¿Y qué hace el demonio? Da un último golpe, hace cuenta que está así. Ya Jesús dice, tráeme, y conforme se viene acercando el muchacho, el demonio está desesperado y con toda su fuerza da un último golpe. Porque sabe que sigue la liberación. Y si tú estás aquí hoy y no tienes a Jesús, y Jesús te está diciendo, ven a mí. Posiblemente el demonio quiera dar el último golpe en tu mente y en tu corazón y en tu pensamiento diciéndote, esto no sirve para ti. Está dando su último golpe de engaño y de mentira en tu vida. Igual te está diciendo, tú nunca vas a poder cambiar. Tú siempre vas a ser igual. Todo esto es mentira. Y quiere dar su último golpe. Pero ojo, la última palabra la tiene Jesús. Y es lo que va a hacer con este joven. Y entonces, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y entonces el demonio le derriba, le sacude con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué más cosa puede hacer Jesús por un papá?
que darnos a nuestros hijos salvos, libres. Versículo 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Otras versiones dicen, y todos se maravillaban del esplendor de Dios. Ahora, ¿quién hizo esto? Jesús. ¿Te das cuenta cómo la Biblia está diciendo Jesús es Dios? El esplendor del reino es el esplendor de Jesús. Y todos ellos, todos les quedaba claro en ese momento quién era Jesús. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos, de su esplendor, de su magnificencia, del esplendor del reino, del esplendor de Jesucristo. Entonces, si tú estás aquí hoy y eres de esta generación incrédula, cree. La Biblia misma te está diciendo quién es Dios. La relación con Dios es como la relación con una persona. Si tú quieres conocer a alguien, tienes que ir con esa persona a un café, sentarte y dejar que la persona te diga quién es. Y es lo mismo con Dios. Tú no puedes conocer a Dios por tus propios pensamientos o por tu propia opinión la única manera que puedes conocer a Dios es que Dios te diga quién es. Y la Biblia es esa carta y es esa conversación donde Dios se sienta contigo y conmigo y nos dice quién es. Jesús es Dios. Jesús es el esplendor del reino. Jesús es el Rey, como vimos en Salmos. Jesús es el Rey de gloria. Jesús es el Salvador. Ese es Jesús. Entonces, ¿te parece que oremos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Y así como está cayendo esta lluvia aquí en Veracruz y se escucha, Señor, aquí en el auditorio, te pedimos que como esta lluvia cae de arriba para abajo, tu bendición caiga, Señor, desde tu trono hacia nosotros, que nos dé una frescura, que nos dé algo nuevo, que nos dé ese empuje y esa motivación, que tú, Señor, derrames en nuestros corazones tu esplendor. Necesitamos eso, Señor. Necesitamos que nos llenes de tu paz. Necesitamos que nos llenes del conocimiento tuyo, de Dios, para nuestras vidas. Porque lo único que necesitamos, ya nos quedó claro, Señor, hoy, es solamente Jesús. No depender de un hombre, ni siquiera de el Antiguo Testamento con Pentateuco y los profetas, sino eso es la suma, todo eso es la revelación de Jesucristo y su esplendor. Porque nada, Señor, puede brillar como el brillo que hay en Jesús. Nada puede amar como el amor que hay en Jesús. Nada puede ser paciente como la paciencia que hay en Jesús por nosotros. Y entonces te pedimos, Señor, que como hombres y mujeres, hechos a su imagen y semejanza, nos podamos rendir ante Él. Y escuchar su voz, diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere, te conviene, es lo mejor para ti. Tome su cruz. Muere a ti. Pero es lo mejor que te puede pasar hoy, aquí. Niégate a ti mismo para que puedas ser lo que Dios quiere que seas en tu vida y no lo que tú siempre has querido. Y sígueme. Porque seguirte a ti es llegar un día a ese esplendor. Y ahí queremos estar, Señor. Ayúdanos a depender solamente de Jesús. Ayúdanos, Padre, a depender solamente de ti. Ayúdanos a depender solamente de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.